atrapado. Esa era la única palabra en la mente de Gneo Domicio Calvino, el general de César. Ante él, al otro lado de la llanura de Nicópolis, el astuto Farnaces reforzaba sus trincheras con una calma provocadora. Su ejército trabajando bajo el sol de Anatolia, como si tuvieran toda la eternidad. A sus espaldas se extendía un imperio que ahora dependía de la autoridad de César, una autoridad que él, Calvino, debía representar. Y mucho más allá, a través del mar Mediterráneo, en la opulenta y traicionera ciudad de Alejandría, su comandante, el propio Julio César, estaba siendo estrangulado lentamente, asediado y aislado del resto del mundo. Cada momento de retraso en esta remota frontera de Asia Menor era un clavo más en el ataúd de César, una presión insoportable que crecía con cada amanecer, y que lo empujaría a tomar una decisión que mancharía para siempre el honor de las águilas romanas. Esta situación no era como debería haber sido. Hacía solo unos meses, el mundo romano parecía haberse rendido a los pies de César. La decisiva victoria en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. había sido un golpe de gracia. Pompeyo Magno, el más grande general del Senado y durante mucho tiempo el favorito de la República, había sido aplastado sin contemplaciones. Sus legiones, alguna vez consideradas invencibles, se habían roto y dispersado ante la genialidad táctica y la lealtad inquebrantable de las tropas de César. Con esa sola victoria, César se había convertido en la fuente principal de autoridad para todas las vastas y ricas provincias orientales del imperio, territorios que hasta ese momento habían estado firmemente bajo el control de los optimates, la facción senatorial que se le oponía. El poder, parecía, estaba finalmente consolidado. Pero la victoria total era una ilusión. Pompeyo, aunque derrotado, estaba huido, y mientras viviera, seguiría siendo un faro para la resistencia. Sin embargo, Calvino sabía que César no había podido lanzarse en su persecución de inmediato. La administración de un imperio no espera a los generales. Se necesitaban tomar decisiones administrativas cruciales, nombrar nuevos gobernadores leales y asegurar el control efectivo sobre las recién adquiridas extensiones de tierra y riqueza. Fue en este torbellino de reorganización que a Calvino, uno de los lugartenientes más fieles y probados de César, se le había encomendado la vital y extensa provincia romana de Asia. Poco después de su nombramiento, César se embarcó en su fatídico viaje a Egipto, un viaje que lo llevaría de perseguidor a prisionero. La tarea de Domicio Calvino distaba mucho de ser sencilla. Asia Menor era una región tumultuosa e inestable, una colcha de retazos de reinos vasallos, ciudades griegas libres y territorios directamente administrados por Roma. Las lealtades aquí eran tan cambiantes como las arenas del desierto sirio. Hacía apenas unas décadas que uno de los mayores enemigos de Roma, el temible Mitrídates VI Eupátor, padre de Farnaces, había arrasado y sembrado el caos por toda Anatolia, masacrando a decenas de miles de romanos e itálicos en un solo día. La memoria de esa brutalidad y desafío aún perduraba en el aire, un fantasma que susurraba ideas de rebelión en los oídos de reyes ambiciosos. Calvino sentía el peso de esa historia mientras establecía su cuartel general. Su misión no era solo administrar, sino imponer la presencia inquebrantable de Roma. Mientras tanto, a finales del 48 a.C., las noticias que llegaban de Egipto eran cada vez más alarmantes. César, el conquistador de la Galia y el vencedor de Pompeyo, estaba asediado en el palacio de Alejandría. Rodeado por las fuerzas del rey Ptolomeo XIII y aislado de cualquier refuerzo, el gran general romano se encontraba probablemente más cerca de la derrota que en cualquier otro momento de su ilustre carrera. Fue en este preciso momento de vulnerabilidad romana cuando otro gran rival, un eco del pasado, vio su oportunidad. Farnaces II, rey del Ponto y heredero de la implacable enemistad de Mitrídates hacia Roma,
no iba a dejar pasar la ocasión. Explotando la desesperada situación de César con una astucia depredadora, comenzó a reconquistar el antiguo imperio de su padre. Como un incendio forestal, sus ejércitos se extendieron por Anatolia. No tardó en arrebatar la pequeña Armenia al rey vasallo de Roma, Deyótaro, un anciano aliado que había servido a los romanos durante décadas. Luego, sus fuerzas se apoderaron de partes de Capadocia, expulsando a Ariobarzanes, otro rey cliente de Roma, y conquistaron varias ciudades en la provincia romana de Bitinia y Ponto, territorios que habían sido el corazón del antiguo reino póntico de Mitrídates. Los mensajes urgentes del rey Deyótaro llegaron al campamento de Calvino, cargados de pánico y desesperación, suplicándole que no tolerara la incautación de estas provincias que pertenecían a estimados aliados de Roma. Calvino, leyendo los despachos, sintió cómo la presión aumentaba. No podía tolerar, ni podía permitirse, dejar a Farnaces sin control. No se trataba solo del impacto económico que la pérdida de estas provincias tendría para la causa de César, sino de algo mucho más profundo. El prestigio, la autoridad y el honor de Roma estaban en juego. Estos conceptos, más que cualquier preocupación financiera, eran la verdadera moneda del imperio. Con la mandíbula apretada, Calvino supo que las palabras no serían suficientes. Siendo un general veterano del ejército de César, entendía que un enemigo como Farnaces solo respetaría la fuerza. Inmediatamente despachó mensajeros al rey póntico con órdenes estrictas y sin ambigüedades. Debía abandonar de inmediato la pequeña Armenia y Capadocia y regresar a los confines de su propio reino. Pero mientras sus mensajeros galopaban hacia el este, Calvino ya había comenzado los preparativos militares, utilizando de manera inteligente y eficaz todos los recursos y aliados a su disposición. Su primer paso fue reabastecer las 3 legiones que estaban estacionadas en la provincia romana de Asia. Eran el núcleo de su poder militar. Sin embargo, la noticia de la crisis en Alejandría lo obligó a tomar una decisión difícil. 2 de esas legiones fueron despachadas de inmediato a Egipto para intentar socorrer a César. Esto lo dejó con una sola unidad de veteranos probados, la formidable 36ª Legión. Con esta legión como su ancla, Calvino ordenó al rey Deyótaro que le trajera 2 legiones más, aparentemente reclutadas entre los lugareños pero entrenadas durante varios años en la disciplina romana. También solicitó una pequeña fuerza de caballería, apenas 200 jinetes, al rey Ariobarzanes. Mientras estas fuerzas se ponían en marcha, Calvino envió órdenes a su cuestor, Letorio, para que trajera otra legión recién reclutada que había sido levantada cerca del Ponto, y a Quinto Particio en Cilicia para que reuniera un cuerpo de tropas auxiliares. Tras una serie de marchas forzadas, un total de 4 legiones, un pequeño cuerpo de auxiliares cilicios y los 200 jinetes se reunieron finalmente en la ciudad de Comana, por orden de Domicio. Era un ejército heterogéneo, una mezcla peligrosa de veteranos curtidos en batalla y reclutas que nunca habían olido la sangre. Mientras tanto, los mensajeros regresaron con la respuesta de Farnaces. El rey póntico, en un alarde de falsa diplomacia, afirmó que ya había abandonado Capadocia. Sin embargo, mantenía la posesión de la pequeña Armenia porque, según dijo con calculada arrogancia, era suya por derecho de herencia. Luego, intentó una retirada táctica, declarando que estaba dispuesto a someter todo a la decisión de César, a cuyas órdenes, aseguró, prestaría obediencia inmediata. Calvino no mordió el anzuelo. Sabía perfectamente que Farnaces no había abandonado Capadocia voluntariamente, sino por necesidad táctica. La pequeña Armenia era mucho más defendible que las llanuras abiertas de Capadocia, y estaba conectada topográficamente con el propio reino de Farnaces. Con la firmeza típica de un romano, Domicio rechazó de plano las afirmaciones de Farnaces, y le exigió que regresara a su reino,
y restaurara el statu quo anterior, sin más dilación. Sin esperar una nueva respuesta, procedió a marchar con su ejército recién formado a lo largo de un camino cuidadosamente planeado, siguiendo una cresta boscosa de colinas que se extendía hasta la pequeña Armenia. Este camino elevado proporcionaba una buena cobertura para su ejército y evitaba cualquier posible sorpresa, al tiempo que ofrecía una línea de comunicaciones perfecta y fácilmente defendible. Farnaces, no dispuesto a ceder la ventaja psicológica, envió varias embajadas a Calvino durante su marcha, solicitando la paz y llevando regalos reales. Pero fue en vano. Calvino rechazó firmemente todos los mensajes del rey, declarando que nada era más sagrado para él que la majestad del pueblo romano y la restauración de los derechos de sus aliados. La suerte estaba echada. Tras una larga serie de marchas agotadoras, las legiones de Domicio finalmente llegaron a Nicópolis, una ciudad situada en una llanura pero rodeada de montañas por dos de sus lados. Allí acampó a unas 7 millas de la ciudad. Entre el campamento romano y Nicópolis se encontraba un paso difícil y estrecho. Era el lugar perfecto para una emboscada, y Farnaces, que estaba acampado cerca, lo sabía. El rey Póntico colocó a sus mejores tropas en el paso, con la intención de aplastar a los romanos cuando intentaran avanzar. Sin embargo, continuó con su farsa diplomática, enviando mensajes a Calvino con propuestas de paz y amistad, con la esperanza de adormecer aún más al general romano y atraerlo a su trampa. Pero el comandante romano no cedió. Durante días, mantuvo a su ejército seguro en el campamento, observando y esperando. Aunque deseaba evitar una batalla si era posible, la continua comunicación de Farnaces le daba una pequeña esperanza de que se pudiera lograr una paz fructífera sin derramamiento de sangre. Con el fin del punto muerto a la vista y al ver que los romanos no se movían, Farnaces finalmente renunció a su plan de emboscada y retiró a sus tropas de sus posiciones ocultas. Este movimiento de tropas no pasó desapercibido para los exploradores de Calvino, y el plan de Farnaces pronto se hizo evidente para él. El rey Póntico estaba simplemente ganando tiempo mientras reunía refuerzos. La paciencia se había agotado. Al día siguiente, el ejército romano levantó el campamento y se acercó a la ciudad de Nicópolis. Allí, en una colina que dominaba las posiciones pónticas, los legionarios comenzaron a construir un nuevo campamento fortificado. Mientras los romanos trabajaban en las trincheras, Farnaces desplegó a su ejército en orden de batalla, en un aparente intento de distraer a los legionarios de sus trabajos. El ejército póntico se formó en una sola línea, según su costumbre, pero Farnaces, consciente de la calidad de al menos una parte del ejército romano, reforzó ambas alas con un cuerpo de reservas. Domicio Calvino no se dejó intimidar por esta exhibición de fuerza. Con una calma férrea, ordenó a parte de sus tropas que continuaran con las obras de fortificación, mientras el resto permanecía formado bajo las armas, listos para repeler cualquier ataque. Ninguno de los dos ejércitos se atrevió a romper el tenso enfrentamiento, y los legionarios finalmente pudieron completar las fortificaciones del campamento. El siguiente día amaneció con una visión imponente. Ambos ejércitos, en formación de batalla completa, se enfrentaban a través de la llanura de Nicópolis. Ninguno tenía una ventaja clara. El ejército póntico tenía la ventaja del terreno más elevado, pero los romanos estaban bien atrincherados y sus líneas de comunicación eran seguras. El enfrentamiento se prolongó durante todo el día, un duelo de voluntades bajo el sol anatólico, con ambos bandos esperando que el otro cometiera un error. Fue durante la noche siguiente cuando el destino intervino. Los exploradores de Farnaces, moviéndose como fantasmas en la oscuridad, interceptaron a unos correos que se dirigían al campamento romano. Llevaban un despacho para Calvino, un relato detallado de la desesperada situación de César en Alejandría, y una petición urgente de refuerzos.
Al oír esta información, una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Farnaces. Supo en ese instante que había ganado la partida. Se dio cuenta de que, al retrasar a Calvino, impidiéndole reforzar a César y prolongando el enfrentamiento, podía lograr un resultado equivalente a una victoria decisiva sin arriesgar demasiado. El general romano estaba ahora en una trampa psicológica. Con esta nueva ventaja, Farnaces ordenó a su ejército que cavara 2 grandes zanjas a una distancia moderada la una de la otra, bloqueando el acceso a la ciudad y fortaleciendo aún más su ya formidable posición. Luego, resolvió no avanzar con su ejército más allá de ellas. El truco psicológico funcionó a la perfección. Domicio Calvino observó las nuevas posiciones pónticas con creciente ansiedad. Se dio cuenta de que ahora necesitaba asaltar sus atrincheramientos si quería desalojarlos. La opción de una batalla en campo abierto había desaparecido. Estaba más preocupado por la situación de César que por la suya propia, y creyendo que no podía retirarse de forma segura sin que su retirada se convirtiera en una desbandada perseguida por la caballería póntica, tomó la decisión fatal. Condujo a sus fuerzas fuera del campamento y las dispuso para la batalla. El general romano colocó a la veterana 36ª legión en su ala derecha, el flanco que estaría expuesto a la caballería póntica, numéricamente superior. En el centro, posicionó las 2 legiones del rey de Iótaro, que tuvo que extender en una línea delgada para igualar el despliegue de Farnaces y evitar ser flanqueado. Y finalmente, a la izquierda, colocó la legión recién reclutada de locales del Ponto, mientras que sus pocos auxiliares fueron dispersados por todo el ejército para rellenar los huecos. Aunque no tenemos cifras exactas, los romanos estaban probablemente en inferioridad numérica y no tenían casi caballería para oponerse a sus homólogos pónticos. La atmósfera estaba cargada de una tensión eléctrica. Los veteranos de la 36ª permanecían impasibles, con la confianza que les daban años de batallas, pero en los rostros de los reclutas del centro y la izquierda se leía el miedo. La señal para atacar fue dada casi simultáneamente por ambos lados. El aire se llenó con el estruendo de los cuernos de guerra y los gritos de miles de hombres. Fueron los veteranos de la 36ª, posicionados en el ala derecha de la formación romana, los primeros en cargar contra la numerosa pero apretada caballería póntica. Su avance fue una demostración aterradora de la disciplina romana. En perfecto orden, con los escudos entrelazados, avanzaron a paso rápido, para luego romper a correr en los últimos metros, lanzando sus pesados pila con una sincronización mortal. Los veteranos de la 36ª cayeron sobre la caballería del rey, que no tuvo suficiente espacio para maniobrar o escapar de su embestida. La carga fue tan exitosa y brutal, que la caballería apenas pudo resistir el impacto. En cuestión de minutos se rompieron y huyeron en desbandada, retirándose en pánico hasta las mismas murallas de Nicópolis. Los legionarios triunfantes, rugiendo de victoria, cruzaron ambas zanjas durante su persecución, y sin detenerse, giraron para atacar las filas de la infantería de Farnaces por la retaguardia. Por un momento, pareció que la audacia de Calvino iba a ser recompensada, y que la legendaria calidad de las legiones de César decidiría la batalla. Mientras tanto, en el otro lado del campo de batalla, la situación era completamente diferente, una imagen especular y catastrófica del éxito de la derecha. En el flanco izquierdo romano, los inexpertos legionarios pónticos, reclutados recientemente, intentaron abrirse paso a través del ala derecha de Farnaces. Carecían de la cohesión y la confianza de los veteranos. Su carga fue desordenada, y pronto fueron abrumados por la infantería enemiga, más numerosa y luchando en su propio terreno. La línea romana vaciló, se rompió y luego se desintegró por completo. Una segunda línea de legionarios, que estaba realizando una maniobra de rodeo alrededor de la zanja para atacar al enemigo por el flanco, quedó repentinamente desprotegida tras la retirada de sus camaradas.
Antes de que pudieran reaccionar, fueron recibidos por una lluvia de flechas y dardos de las tropas ligeras pónticas. Aislados y expuestos, fueron aniquilados. Así, el ala izquierda de Domicio fue aplastada, y ahora todo el peso del avance póntico cayó sobre las legiones del rey de Iótaro en el centro. Estas dos legiones, aunque entrenadas en el estilo romano, nunca antes habían visto una batalla real. El estruendo, el caos y la visión de su flanco izquierdo colapsando sembraron el pánico entre sus filas. Apenas ofrecieron resistencia. Tras una breve y desesperada lucha desde una posición desventajosa, superados en número y con el flanco expuesto, los legionarios de Deyótaro se desintegraron. La huida del centro se convirtió en una masacre, con las fuerzas victoriosas de Fárnaces persiguiendo y masacrando a los hombres que huían. Ahora, las fuerzas victoriosas del rey, su ala derecha y su cuerpo principal, giraron su avance y cargaron contra los hasta entonces victoriosos veteranos de la 36ª Legión. Estos últimos ya estaban enfrascados en una feroz lucha con el ala izquierda póntica, que habían atacado por la retaguardia. De repente, se encontraron atacados por el frente, el flanco y la retaguardia. Estaban casi completamente rodeados. Fue aquí, en este momento de desesperación absoluta, donde los veteranos romanos demostraron la enorme diferencia entre una legión curtida en la batalla y una recién reclutada. Mientras que las otras legiones se habían desvanecido en el pánico, la 36ª reaccionó con una disciplina increíble. Desplegando una presencia de ánimo asombrosa, los centuriones gritaron órdenes que fueron obedecidas al instante. Los legionarios se agruparon, formando un círculo defensivo, el Orbis, con los escudos hacia afuera, creando una fortaleza de acero y madera erizada de espadas. Adoptaron esta formación casi inexpugnable. Luchando hombro con hombro, fueron capaces de realizar una retirada combativa, retrocediendo lentamente, paso a paso, bajo la incesante presión enemiga, hasta que finalmente alcanzaron el pie de una montaña cercana. El terreno elevado les dio una ventaja defensiva crucial. Fárnaces, viendo que sus tropas se estrellaban inútilmente contra la muralla de escudos de los veteranos y que ahora estaban posicionados en un terreno ventajoso, abandonó sabiamente cualquier esfuerzo por destruir a las restantes fuerzas romanas. No iba a arriesgar a sus hombres victoriosos en un costoso asalto final. La batalla había terminado. Fue una derrota inesperada y desastrosa para los romanos en Asia Menor, y un triunfo sin precedentes para el rey póntico. Las pérdidas romanas fueron catastróficas. Casi 2/3 del ejército de Calvino habían sido aniquilados, ya fuera muertos, capturados o heridos. Solo los veteranos de la 36ª Legión escaparon a la destrucción, habiendo perdido solo 250 hombres, un testimonio increíble de su habilidad y disciplina bajo una presión extrema. Por otro lado, las pérdidas de Fárnaces fueron superficiales. Tras su derrota, Domicio Calvino reunió los restos de su destrozado ejército. Utilizando su recién adquirido y amargo conocimiento de la topografía de la zona, se retiró hacia el oeste a través de Capadocia, una marcha humillante y peligrosa. Fárnaces, eufórico con su triunfo y creyendo que César estaba condenado ahora que Calvino había sido derrotado, y no podía reforzarlo, procedió a invadir el Ponto con todo su ejército. Allí, según los relatos romanos, actuó como un conquistador brutal, capturando y saqueando numerosas ciudades, mientras sometía a la población local a todo tipo de atrocidades. Finalmente, restauró la mayor parte de las áreas que previamente habían sido parte del reino de su padre, ya que apparently no quedaba nadie para oponérsele. El fantasma de Mitrídates sonreía sobre Anatolia. El poder romano en el este había sido desafiado y humillado, y todo porque un general leal, atrapado entre su deber y su comandante, había tomado la decisión equivocada en el momento equivocado. La noticia de este desastre eventualmente llegaría a oídos de César,
añadiendo otra capa de desesperación a su propia lucha por la supervivencia en las riberas del Nilo. La retirada de Domicio Calvino fue una pesadilla logística y moral. Con los restos de 3 legiones, apenas el esqueleto de un ejército, se movió a través de un paisaje que ahora le era hostil. Los reyes clientes que antes lo habían saludado con respeto, ahora lo miraban con una mezcla de lástima y cálculo, preguntándose si habían apostado por el caballo perdedor. Cada aldea por la que pasaban era un recordatorio de su fracaso. Los legionarios supervivientes de las unidades de Deyótaro y del Ponto estaban desmoralizados, una turba asustada más que una fuerza de combate. Solo la presencia de la 36ª Legión mantenía unida a la columna en retirada. Sus veteranos, sombríos y silenciosos, marchaban con una disciplina imperturbable, su orgullo herido pero su espíritu intacto. Se convirtieron en la guardia de corps, la retaguardia y la vanguardia de un ejército fantasma, protegiendo a los restos de las unidades que se habían roto en la batalla. Calvino, cabalgando entre ellos, sentía el peso de cada hombre perdido. La imagen de las legiones novatas desintegrándose se repetía en su mente. Había confiado en el entrenamiento de estilo romano, pero había subestimado el abismo que separa la instrucción del terror real del combate. Había sido un error de cálculo fundamental, un error que un lugarteniente de César nunca debería haber cometido. Su preocupación por César lo había cegado, lo había hecho impaciente. Y la paciencia, como Farnaces le había demostrado, era un arma tan letal como cualquier espada. Mientras tanto, en el Ponto, Farnaces saboreaba su victoria. Entró en las ciudades de su antiguo reino no como un libertador, sino como un conquistador vengativo. Para él, cualquier ciudad que se hubiera sometido a Roma era culpable de traición al legado de su padre. Las crónicas romanas, sin duda sesgadas pero probablemente con una base de verdad, hablan de castraciones masivas, crucifixiones y la venta de poblaciones enteras como esclavos. Farnaces estaba decidido a borrar décadas de influencia romana y a gobernar con el puño de hierro que, en su opinión, la situación exigía. Su corte se llenó de nobles pónticos que habían resentido el dominio romano y que ahora veían en él a un nuevo Mitrídates. Se acuñaron monedas con su efigie, proclamándolo gran rey, amigo de los dioses. Se sentía invencible. La noticia de su victoria en Nicópolis se extendió por todo el oriente, y muchos de los que dudaban comenzaron a creer que el poder de César, extendido demasiado y atrapado en Egipto, finalmente se estaba desmoronando. Farnaces no solo había recuperado su reino, sino que se había convertido en un símbolo de resistencia, una amenaza existencial para toda la estructura de poder que César estaba tratando de construir en el este. El invierno pasó lentamente. Calvino logró llevar los restos de su ejército a un lugar seguro dentro de la provincia de Asia, donde comenzó la ardua tarea de reconstruir sus fuerzas, suplicando recursos a las ciudades locales y tratando de infundir algo de disciplina en los reclutas aterrorizados. La 36ª Legión se convirtió en el centro de entrenamiento, sus centuriones y veteranos enseñando a los nuevos soldados no solo a marchar y luchar, sino a soportar el miedo. Calvino enviaba despachos desesperados a Roma, a los aliados de César en Italia, explicando la situación y pidiendo refuerzos que sabía que tardarían meses en llegar, si es que llegaban. Vivía cada día con la incertidumbre del destino de César. Si César caía en Alejandría, él, Domicio Calvino, sería recordado como el hombre que perdió Asia Menor, su derrota en Nicópolis, una nota a pie de página en el colapso final de la causa cesariana. Su honor personal y su carrera política estaban en ruinas, pero su lealtad lo obligaba a perseverar, a mantener la provincia para César, even si César ya estaba muerto. Pero César no estaba muerto. En un giro del destino tan dramático como cualquiera en el campo de batalla, el general romano
mediante una combinación de genialidad táctica, brutalidad y pura suerte, logró romper el asedio de Alejandría. Con la llegada de refuerzos, derrotó al ejército egipcio. Ptolomeo XIII se ahogó en el Nilo, y César instaló a Cleopatra en el trono. Una vez asegurado Egipto, finalmente pudo dirigir su atención al resto del mundo. Fue entonces cuando recibió los informes completos sobre el desastre en Nicópolis. La noticia de la derrota de Calvino y la brutal conquista de Farnaces lo enfureció. Era una afrenta personal y una amenaza estratégica intolerable. Dejando a Cleopatra y a un Egipto ahora pacificado, César se movió con la velocidad que lo caracterizaba. No tomó la ruta larga y segura, sino que se embarcó con una pequeña fuerza de élite, veteranos de todas sus campañas. Desembarcó en Antioquía y marchó hacia el norte, reuniendo por el camino las fuerzas que pudo, incluida la reconstruida, aunque todavía temblorosa, fuerza de Domicio Calvino. El enfrentamiento final estaba por llegar. Farnaces, demasiado confiado por su fácil victoria sobre Calvino, subestimó enormemente la diferencia entre enfrentarse a un lugarteniente presionado y enfrentarse al propio maestro de la guerra. Creía que podía negociar con César o tal vez incluso derrotarlo. Se encontraron cerca de la ciudad de Sela. La batalla fue breve y decisiva. Donde las tropas novatas de Calvino se habían roto, los veteranos endurecidos de César se mantuvieron firmes. Donde la 36ª Legión sola había luchado valientemente, ahora un ejército entero de soldados igualmente disciplinados avanzaba. El ejército de Farnaces fue completamente aniquilado. La victoria fue tan rápida y absoluta, que César la inmortalizaría en el despacho más famoso de la historia, enviado al Senado en Roma: Veni, vidi, vici. Vine, vi, vencí. Farnaces escapó por poco del campo de batalla, solo para ser asesinado poco después por uno de sus propios subordinados. El reino del Ponto fue desmantelado, y la autoridad romana en Asia Menor fue restaurada con una finalidad brutal. Domicio Calvino, aunque su reputación había sido manchada, permaneció al servicio de César, su lealtad finalmente recompensada. Había aprendido una lección terrible y costosa en las llanuras de Nicópolis, una lección sobre la delgada línea que separa la victoria de la catástrofe, una lección pagada con la sangre de miles de hombres. Y todo había comenzado con una sola palabra en su mente, una sensación que casi le costó el mundo a su comandante: atrapado.